Por favor, lo tenemos apagado, solamente le tenemos para hacer la pregunta. Empezamos con Rafa Beato, Radio Marca, cuando queráis. Hola Iker, muy buenas. No sé si me oyes. Hola, hola. Hola, buenas. Muy buenas, Iker, ¿qué tal? Vamos al lío y voy al grano. Quería saber cómo estáis viviendo toda esta situación de volatilidad en torno a la figura del entrenador, cómo se trabaja sabiendo que bueno, de un día para otro está unos días más fuera que dentro y esta situación de eventualidad prácticamente de cada semana. Gracias. Hola, muy buenas. Bueno, la situación aquí dentro, en el vestuario y en el equipo, está tranquila. Preparando los partidos y los entrenamientos como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, es más quizás como se está viendo el ruido que hay fuera del que nosotros tenemos aquí dentro. La gente está con muchas ganas de conseguir un buen resultado el domingo, de poder coger una racha buena de victorias. Y ya te digo que la gente está muy centrada en lo que tiene que hacer aquí en el equipo. Apa, Iker, José Peña, Cope Bilbao. Dentro de ese ruido al que te refieres, a un sector de la afición y de la opinión pública le molestaron las declaraciones postpartido de Gaizka Garitano, diciendo que igual no había potencial para enlazar buenos resultados, que había que pagar un peaje por la juventud. En el vestuario, ¿cómo se interpretan esas declaraciones? Bueno, nosotros le restamos importancia a eso, ¿no? Nosotros estamos tranquilos, sentimos plenamente la confianza que tiene el míster en nuestros jugadores, en este equipo, siempre nos lo ha transmitido así y no es cuestión, como dices o como se dijo, del tema de potencial, ni de jugadores jóvenes ni de no jóvenes, sino es una cosa de todo, una cosa del conjunto. Quizás nos gustaría estar en una situación más privilegiada en la tabla, que estamos tratando de conseguir y posicionarnos en puestos de más arriba, pero esto es cuestión de todos, ¿no? Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, los que juegan más, los que juegan menos, los jóvenes, los veteranos, y un equipo funciona así y se rige así y ha sido toda la vida así y seguirá siendo. Hola Iker, Alberto Negro de Radio Euskadi. Llevamos 11 partidos de Liga, no has jugado ninguno completo, 2 has salido desde el banquillo. ¿Cómo llevas esta situación siendo un jugador de mucho peso en el equipo, que incluso haya sido retirado del campo cuando el equipo necesitaba remontar partidos o resultados en contra? ¿Te has sentido un poco también en el foco de la crítica, en el centro del foco de la crítica? Gracias. No, son situaciones que se dan. A estas que te refieres tú, son decisiones que toma el entrenador, que es el que debe tomarlas cuando se juegan los partidos, cuando hace lectura de ellos mientras transcurren los partidos y dependiendo de los resultados. Y bueno, unas veces les toca jugar a unos, otras a otros, otras unos tienen que ser sustituidos para dejar hueco para que entre gente del banquillo y como te digo, esto es totalmente normal en el fútbol, ¿no? Hoy en día, encima hoy con 5 cambios que se pueden hacer, es normal que las sustituciones, pues haya más gente sustituida y pueda entrar. Puede ser también como una ventaja para que entre gente fresca, sobre todo ahora que vienen más partidos, pero no hay que tomárselo a nada personal. Yo cuando estoy dentro del campo, obviamente intento hacer lo mejor posible, intento ayudar a mi equipo como hacen mis compañeros y tampoco hay que darle muchas más vueltas a esto, ¿no? Unas veces me tocará jugar los 90 minutos, otras no, otras de suplente, y la cosa es aceptarlo de la mejor manera y el tiempo que uno está defendiendo esta camiseta, hacerlo con el mayor honor e intentando ayudar al equipo lo máximo. Hola Iker, Raúl Jiménez de Radio Popular. Quería preguntarte por cómo lo estáis viviendo en la caseta, si habéis hecho autocrítica o habéis reflexionado un poco sobre la situación del equipo, porque al margen de la clasificación
las sensaciones no son buenas, ¿no? No son del todo buenas. No sé, ¿qué os falta? ¿Qué os pasa? Gracias. Bueno, no son buenas, no sé. Yo creo que poniendo estos últimos 3 partidos desde el Betis, que bueno, se vio que el equipo hizo un buen partido, ganó con solvencia, luego en un campo difícil como Getafe sacamos un punto valioso, y el otro día contra el Celta, que sí que fue una derrota dolorosa, porque al final juegas en casa y no sumas los 3 puntos. Es un partido que hicimos muchas cosas bien, que se pudo decantar de cualquier lado, y bueno, estamos intentando, como decía en una pregunta anterior, conseguir esa regularidad y encadenar varias victorias seguidas, que quizás no lo estamos consiguiendo, estoy de acuerdo, ¿no? Y somos realistas. También, bueno, estamos viendo que en la clasificación muy pocos equipos están consiguiendo esa regularidad. Estamos viendo equipos grandes, pues véase el Barça, el Madrid, que también está pinchando muchos partidos. Del puesto 6 al 14, 15 estamos en apenas 2, 3, 4 puntos. Está todo muy apretado. Y lo que decimos siempre, ¿no? Depende cómo veas el vaso, medio lleno o medio vacío. Yo intento ser optimista y el equipo también. Y creo que siempre me ha ido mejor siendo optimista que quizás viendo todo desde un punto más pesimista. Que eso no quite que somos realistas. Obviamente, como te digo, queremos estar lo más arriba posible y estamos intentando de encajar piezas y cómo podemos hacerlo para subir puestos en la clasificación, que es lo que todos queremos, jugadores, afición, el club, todo el mundo. En eso estamos de acuerdo. Iker, Janine Fragua de Euskal Telebista. Quería saber si como capitán y líder del vestuario este año estás teniendo más trabajo, digamos, pues por no solo la crisis deportiva que se está viviendo, sino también a nivel institucional. Si has tenido que calmar las aguas, tranquilizar al vestuario este año, más que en otras ocasiones. Gracias. Bueno, estáis hablando aquí de una crisis como si esto fuera el fin del mundo, parece, ¿no? Por lo que os puedo escuchar. Hay que tener más tranquilidad. Nosotros no paramos de entrenar, de buscar cosas nuevas, de hacer lo que tenemos que hacer, de lo que nos pide el míster. Si he tenido más trabajo, pues como siempre, ¿no? Siempre, bueno, hay que lidiar con todo un poco, pero nada fuera de lo normal. Yo, no sé, la sensación que tengo es que el equipo está enchufado, que el equipo quiere revertir esta situación y encadenar partidos, que es lo que nos está faltando, porque sí que hemos hecho partidos buenos, partidos contra rivales que tienen su envergadura y hemos respondido bien. Quizás en otros momentos también reconozco que nos ha costado más, pero lo que tenemos que conseguir es esa regularidad que nos permita estar más arriba, que es donde queremos. Hola, Alfonso Randy, Iker. Dices que hay mucho ruido fuera. De todos modos, bueno, el entrenador parece que Gaizka se está jugando el puesto cada 15 días o cada 3 semanas, ¿no? Admites por lo menos que está un poco en vuestras manos, de que si el equipo mejora, pues él va a mantener su posición, va a mantener el puesto. Hombre, pero eso va con todos, ¿no? Va con nosotros, va con él también. Nosotros queremos ganar porque queremos ganar y porque queremos conseguir los 3 puntos y porque es lo mejor para todos. Si está, como decís vosotros, en la cuerda floja, pues no lo sé. A nosotros nadie nos ha dicho nada ni nadie nos ha comunicado este tipo de cosas. Lo que sí os puedo decir es que nosotros vamos a ir a ganar el partido como hacemos todos los que jugamos cada sábado, cada domingo, y siempre va a ser así. Iker, Iván Martín de Radio Bilbao. ¿Es Mestalla buena plaza para buscar esa reacción, teniendo en cuenta también cómo está el Valencia? Sí, es un campo y un rival importante. El año pasado ya jugamos un buen partido ahí, que conseguimos ganar.
con una victoria contundente también. Y bueno, obviamente sabemos que el Valencia quizás tampoco atraviesa por su mejor momento, pero es obvio, tú ves a la plantilla del Valencia y tiene grandísimos jugadores, jugadores de muchísima calidad. Va a ser un partido muy disputado, pero bueno, si hacemos las cosas bien, yo creo y estoy convencido de que podemos sacar un buen resultado y ojalá así sea. Paiker, Aitor Martínez, de Della. Yo noto en tus palabras, quiero entender lo que has llegado a decir antes en alguna respuesta, pero noto que hay poca falta, bueno, un poco de falta de autocrítica, ¿eh? No lo digo como algo negativo, pero sí hemos escuchado a Gaisca muchas veces echar balones fuera, hemos tirado más que el rival, tú has sido un poco en la línea, el otro día, por ejemplo, contra el Celta, el equipo no tiró entre los 3 palos. Es algo que se ha venido repitiendo en numerosas ocasiones. ¿Qué os falta, sobre todo los que jugáis en ataque, para ese último pase, para ese último disparo? ¿Por qué falla tanto el equipo en ese tramo del campo? ¿Por qué falla el equipo? ¿Qué nos falta? Nos falta pues, ganar partidos, es lo que nos falta, obviamente. Yo sí que veo que se están haciendo cosas bien. Quizás igual luego no se refleja a la hora de finalizar jugadas, que al final es lo que marca y lo que decanta los partidos. Pero bueno, está habiendo cambios en el equipo, han entrado jugadores nuevos, unas veces me ha tocado salir a mí, otras veces a otros, y bueno, hay chicos que lo están haciendo bien, que en momentos determinados se puede jugar con un jugador u otro. El míster está confiando en todos ellos y eso también es importante. Falta autocrítica, no sé muy bien a qué te refieres ni qué quieres que te diga exactamente. O sea, los análisis de los partidos creo que los está haciendo el entrenador, los hacen los entrenadores, nos lo muestran en vídeos, los trabajamos en los partidos. Tampoco creo que tenga que salir aquí a decirte más allá de lo que te estoy diciendo, no sé. Si tú has visto alguna falta de autocrítica concreta en lo que estoy diciendo, si me lo puedes decir claramente, pues sin problema. Y que, bueno, no, voy a decir, parece que el equipo en situaciones en las que, perdona, que hay con cierto retraso igual, no sé si me escuchas ahora. Sí, te escucho perfectamente. Sí, eso, situaciones se han venido partidos que son, bueno, un poco desde la crítica que hacemos los que estamos aquí fuera, obviamente que es distinta a la que haréis ahí dentro. El partido contra el Celta el otro día, por ejemplo, insisto, no se dispara a puerta y has comentado tú que se hicieron muchas cosas bien. Por ejemplo, 2 errores os condenan. Es como un poco que la tónica está repitiéndose. Sí, es verdad que eso que dices tú, que al equipo le falta encadenar victorias, pero es como que llega un momento en el que no se termina de dar ese paso, que es un poco pues a lo que nos deriva todo, a las críticas a Garitano, al equipo, a que Garitano parece que está en la cuerda floja. Si eso es lo que llevo todo el rato diciéndote, que es lo que tratamos de conseguir. Mantener la regularidad, encadenar varias victorias positivas que nos den punto, que eso es lo que nos está faltando. Si eso te lo llevo todo el rato, llevo 10 minutos diciendo lo mismo. O sea, no entiendo la falta de autocrítica, que igual lo has visto así, pero bueno, yo sí que pienso que contra el Celta hicimos cosas bien. Obviamente hicimos muchas mal también. Por eso al final la balanza se decanta a favor del Celta. Fueron 2 fallos concretos que tuvimos y que el Celta obviamente tiene jugadores de mucha calidad y nos ganó el partido. Pero bueno, en la primera parte yo creo que estuvimos bien, generamos ocasiones, vale, no tiramos entre los 3 palos como tú dices, pero bueno, estuvimos cerca de la zona de peligro. Hubo la primera media hora, yo creo que tuvimos al Celta embotellado, luego sí que es cierto que ellos se adueñaron del partido, pero no sé qué más quieres que te diga. O sea, si quieres puedo salir aquí y decir que es todo un desastre y tal, pero es que te estaría mintiendo también porque no lo veo así. Nosotros aquí lo que tenemos que corregir y los errores que vemos nos los muestran en vídeo, como hacemos todos los partidos, los analizamos y cuando hay que corregirlos salimos ahí al campo, que tú perfectamente conoces, y ahí trabajamos todo lo que tenemos que trabajar para que el próximo partido no se repitan los errores que hemos cometido. Y obviamente que pienso que la autocrítica es buena y nosotros somos los primeros en hacerla, pero bueno, de ahí a que estoy echando balones fuera o que no estoy haciendo autocrítica, no lo comparto contigo, pero bueno, la respeto tu opinión. Por supuesto, yo también, Iker. Muy bien.
Iker, lo que está claro escuchándote es que hay mucha más tranquilidad dentro que la que se respira en el entorno, afición, opinión pública. ¿Crees que hay razones suficientes para que Gaizka Garitano esté tan cuestionado, digo, desde fuera? ¿Y ves alguna similitud entre la vivencia que tuvisteis con Berizzo y la coyuntura actual? No, por ejemplo, yo creo que son situaciones totalmente diferentes las que vivimos con Berizzo y las que estamos viviendo ahora, ¿no? Con el Toto, las primeras 12-13 jornadas creo que solo habíamos conseguido una victoria y estábamos más metidos en el pozo de lo que estamos ahora. Como os decía antes, ahora hay un cúmulo de equipos de la posición 15 a la 6 que estamos en un pañuelo, que ganas un partido y te metes arriba. Tenemos un partido menos, que obviamente es contra el Barça, es un partido difícil, sí, pero estamos viendo que a ese tipo de equipos también les está costando y se les puede ganar. Como digo, prefiero ser optimista. Yo a los pesimistas, contra más lejos, mejor. Yo quiero gente optimista, gente que crea, gente que vea las cosas con el vaso medio lleno y esa gente la quiero al lado. Y el equipo va en esa línea y es lo que a mí me transmite tranquilidad y lo que nos transmite tranquilidad a todos para seguir adelante. Hola Iker, Alberto Negro de Radio Euskadi otra vez. En apenas 20 días se abre el mercado de invierno. Ha llovido mucho desde entonces, desde el mes de septiembre, pero creo que, si no me confundo, que es tu primera comparecencia ante los medios de comunicación. ¿Qué papel jugó el vestuario o tú como capitán en el hacer, por llamarlo de alguna manera, Fernando Llorente, que es posible, en la situación en la que está el equipo, alguien quiera reavivar dentro de 20 días? Bueno, no sabemos qué pasará cuando se abra el mercado de invierno. Lo que sí sé es que bueno, el club siempre trabaja para tratar de que los mejores jugadores que puedan estar aquí pues puedan estar, siempre que lo crean oportuno ellos. Es una cuestión de la gente que se dedica a gestionar este tipo de cosas. Lo que pasó fue lo que todo el mundo sabe. A nosotros, obviamente, tenemos una relación espléndida con la dirección deportiva y con todos y bueno, se comentan cosas de fútbol, se comentan cosas de jugadores, de fichajes, en un ámbito sano y transparente, y eso es lo que pasó la última vez, nada más. Lo que pase ahora no sabemos. Cuando se abra el mercado, pues los que tengan que tomar decisiones, pues veremos a ver lo que pasa. Iker, Aitor de nuevo. Te quiero preguntar sobre un compañero de equipo que no sabemos demasiado sobre Yuri en concreto, que lo hemos visto que ha sufrido dos especies de mareos o dos bajones de azúcar, no sé muy bien cómo explicarlo. Ahora parece que está entrenando bien. ¿Tú cómo le ves a él? ¿Está muy preocupado? ¿Qué os dice de cómo está? Y no sé si le ves para jugar este sábado. Un poco cómo os está contando, si cree que es exclusivamente por el COVID o cómo lo está viviendo. Hombre, lo que están viendo es que puede tener quizás alguna relación con el COVID, que lo ha pasado ya y quizás puede ser algún tipo de secuela, aunque no sé si se sabe al 100%. Bueno, yo le veo en ocasiones un poco preocupado, hombre, cuando te dan este tipo de mareos, sobre todo cuando haces esfuerzos al límite como se hacen en los partidos, pues se le está viendo a él, ¿no? Se ve en la tele también cómo salen los partidos y bueno, también decir que él es un grandísimo profesional, que a pesar de él saber que le pueden dar este tipo de mareos y le puede afectar, él siempre está dando la cara, siempre está con su predisposición para jugar el siguiente partido, aguante lo que aguante, y eso también es de agradecérselo, de tenerlo en cuenta, que haya gente comprometida a pesar de que tenga este tipo de problemas, y bueno, ojalá se pueda recuperar pronto y no le vuelva a pasar. Venga, vale.
Venga, muchas gracias, Iker. Bueno, gracias, agur. Agur, agur.